Buenas noches mis hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a una nueva sesión de la Escuela de Nueva Vida en Cristo. Hoy el paso número 10, amonestándonos los unos a los otros. Ese es el nombre del tema de hoy. Vamos entonces a dar inicio recordando el versículo que mi hermano Wilson nos dejó como tarea de memorizar el versículo del libro de Hebreos capítulo 3, versículo 13, en la clase que veíamos la semana pasada acerca de la exhortándonos unos a otros. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Bueno, hermano, vamos a darle gracias a Dios por este privilegio y esta oportunidad que nos da. Los invito, hermanos, a que me acompañen en oración. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta noche, por este privilegio y esta oportunidad, Señor, que nos das de venir a aprender cada día más de tu palabra, Señor, para crecer, Señor, en el conocimiento de tu bendita palabra, crecer en sabiduría, en conocimiento de tus preceptos, de todo lo que tú quieres, Señor, para nuestra vida, que seamos obedientes a esta palabra y a esta enseñanza, Señor. Hoy, Señor, que vemos cómo debemos actuar, Señor, amonestándonos unos a otros, Señor, como hermanos, con sabiduría, con conocimiento, con mansedumbre, Señor, y con amor, Señor, lo más importante, Padre Celestial. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos, por mi vida, por nuestras familias. Guárdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, para dar inicio, entonces la temática es así. Yo voy a dar 3 frases, las cuales usted las guardará hasta el final y responderá falso o verdadero de acuerdo a esta enseñanza que vamos a ver, de amonestándonos unos a otros. La idea es que ustedes tomen nota y al final, después de la enseñanza, ustedes puedan decir, de acuerdo a lo que nos enseñó el hermano Néstor, entonces esta frase es verdadera o esta frase es falsa. Entonces los enunciados son, primero, es mejor no denunciar el pecado porque podría desanimar al hermano. Segundo, se debe amonestar siempre con una actitud de humildad y amor. Y tercero, los regaños motivan a las personas a mantenerse firmes en Cristo. Bueno, vamos a ver. Ahora al final podremos responder efectivamente falso o verdadero. Entonces vamos a dar inicio al paso número 10 del volumen 3 de Nueva Vida en Cristo, el cual, les repito, lleva por título Amonestándonos unos a otros. Vamos a hablar inicialmente acerca de la franqueza, levanta a un hermano. Es como una especie de subtítulo, la franqueza levanta a un hermano. Colosenses 1:28 dice, amonestando a todo hombre, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, vamos igualmente, hermanos, al libro de Proverbios, capítulo 24, versículos 24 al 26. Proverbios 24 al 26, dice así la bendita palabra del Señor. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y lo detestarán
las naciones, mas los que lo reprendieren tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Entonces, de acuerdo a este texto que hemos acabado de leer, podemos determinar que debemos evitar el error de llamar justo al que realmente es malo, porque eso realmente tiene consecuencias, ¿cierto? ¿Qué es lo correcto que nos dice acá? Que debemos reprenderlo con palabras rectas. En el versículo 25, mas los que lo reprendieren tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. Hermanos, eso es el resultado de lo que el Señor nos dice en su palabra, que nosotros debemos reprender y amonestar a los hermanos con palabras rectas, y tendremos, los pueblos que lo hagan, tendrá felicidad y habrá bendición. Entonces, tenemos que tener en cuenta, hermano, que hay que desechar la mentira y hablar la verdad, como dice Efesios 4:25 en su palabra. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y quiero hacer una anotación especial en estos momentos, hermanos, que estas enseñanzas van dirigidas a miembros, a cristianos verdaderos de nuestra iglesia, no para inconversos. Entonces, la misma palabra dice que somos miembros los unos de los otros. Nosotros pertenecemos a una iglesia, somos miembros de una iglesia y nos consideramos verdaderamente cristianos. Hay que hablar verdad cuando exhortamos, hermano. Esto requiere valentía, porque la gente no está siempre dispuesta a escuchar la verdad. Desafortunadamente eso pasa. Amonestar se convierte en un riesgo, pero lo hacemos para el bien de nuestro hermano. A veces es complicado, hermano, se presentan muchas dificultades y entonces nosotros creemos que vamos a molestar al hermano o que de alguna manera se va a sentir mal. Entonces, al fin de cuentas, es más apreciado el que reprende que la persona que lisonjea. Mire, hermano, en Proverbios 28:23 dice la palabra: el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Bueno, a veces podemos pensar que no entendemos el término de lisonjear, pero la palabra lisonjear que habla acá en la Biblia, en la bendita Reina Valera, quiere decir adular o echar flores, o como decimos vulgarmente, se toma una actitud lambona, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos evitar. ¿Y por qué? Porque muchas veces lo que motiva a la gente a adular, en lugar de amonestar, es que quedar bien o evitar las molestias, evitarle molestia al hermano. No es lo que debemos hacer. Estamos llamados a tener una actitud humilde, pero firme. Tenemos que estar muy seguros, hermano. Y la palabra nos hace la invitación, y nosotros, por medio de la oración, también nos podemos fortalecer, hermano. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, hermano. Mire que esto es el resultado de confrontar nuestros pecados. Es la respuesta a esa actitud que nosotros
asumimos cuando somos amonestados. Confesamos nuestro pecado y nos apartamos de él. Mire que la misma palabra en ese mismo versículo dice que encubrir nuestros errores es la mejor manera de garantizar nuestro fracaso. La honestidad, en cambio, garantiza el perdón que buscamos y necesitamos. Muy importante, hermanos. En Colosenses 1:28 podemos hallar el propósito de amonestar. Dice así, Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el verdadero propósito, hermanos. Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esta meta tan noble nos debe motivar a seguir luchando, hermano, confiando en el poder de Dios. Miremos ahí mismo en Colosenses 1:29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Sí ve, hermano? Entonces, ahora vamos a ver, hermano, cómo amonestar, cómo debemos hacerlo. Si vamos a Romanos 15:14, dice así, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Reitero lo que les decía hace un momento, esto es para miembros de nuestra iglesia, de personas cristianas, que entienden que tienen cierto conocimiento y sobre todo, hermanos, que el accionar del Espíritu Santo está en ellos. Entonces, para instruir a otros tenemos que estar llenos de bondad y de todo conocimiento, hermano. Porque pensemos cómo podría ser una amonestación sin bondad, hermano. Esto sería realmente como un regaño que la persona no lo apreciaría de verdad. Imagínate que le estén regañando a uno en vez de amonestarlo con bondad, con aprecio, hermano. Ahora, ¿cómo sería una amonestación? Sin conocimiento, sin utilizar la palabra de Dios. Ahí sería nuestras opiniones propias injustificadas, porque vamos a hablar realmente tonterías, hermano. Conocimiento básico, mundano, basado en experiencias con otras personas, y eso no edifica realmente, hermano. En cambio, sí podemos pensar que sin conocimiento podemos hacer más daño que bien, hermanos. El conocimiento viene de la palabra del Señor. Se necesita tener conocimiento bíblico y conocimiento de la situación real del hermano para que la amonestación sea acertada. Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Entonces debemos ser listos, hermano, estar listos, Santiago. ¿Cuántas veces escuchamos, hermanos, que a medida que, más bien interrumpimos para dar una exhortación, si alguien nos está hablando y creemos que ya conocemos de qué nos va a hablar el hermano, sin saber realmente cuál es su situación? Entonces no debemos sorprendernos, hermano, cuando la persona resista la amonestación, porque siente que no lo estamos escuchando o que estamos mal informados. Miremos, hermanos,
en Primera de Corintios capítulo 4, versículo 14. Allí, hermano, vemos un ejemplo claro de actitud del hermano, el pastor Pablo, que él envía una carta a los Corintios y dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos míos amados. Ah, qué belleza, hermano. De verdad que él dice que los quiere entrañablemente, los considera casi hijos amados, hermano. Mire que él de antemano dice que los va a amonestar, lo cual requiere firmeza, pero no dureza, hermano. Avergonzar a alguien públicamente es contraproducente. Esta persona lo que va a hacer es, se va a volver rebelde en vez de obtener el arrepentimiento, hermanos. Ahora, hermanos, vamos a leer Gálatas 6, versículos 1 al 2, para responder unas preguntitas que nos vamos a hacer. Dice así la bendita palabra del Señor: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, la invitación en el texto que acabamos de leer va dirigida, hermano, a personas. Pues, ¿cómo califica el texto las personas para restaurar a otros? Los considera como espirituales. Y cómo debe ser esa persona, con qué actitud debe amonestar al hermano, cómo exhortar al caído, con espíritu de mansedumbre. Entonces sería, hermanos, considerando esta enseñanza que nos recibimos a través del texto de 1 Corintios 4:14, es que no vamos a tener una actitud de regañar o de castigar porque causamos rebeldía, hermano. La otra advertencia que podemos mirar es que podemos ser tentados igualmente y engañados. Dice: considérate a ti mismo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y en el versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esa es otra gran invitación que se debe tener en cuenta en la restauración, hermano. Las cargas que debemos llevar para el hermano son las cargas pesadas, abrumadoras, que el hermano es incapaz de sobrellevarlo solo. No se refieren a las cargas normales de cada día, ¿sí? Las cuales él sí las puede llevar con absoluta seguridad, hermano. Si miramos también en Gálatas, en ese mismo Gálatas 6, en el versículo 5, Gálatas 6:5, dice: porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, hermano, en ese momento, las cargas pesadas, la parte dura, hermano, es la que el hermano necesita que nosotros le apoyemos. Vamos a leer, hermanos, Mateo 18, del 15 al 17. Allí vamos a encontrar un modelo de cómo tratar con alguien que ha pecado contra nosotros, y los cuales nos indican 3 pasos a seguir. Dice la palabra de Dios:
Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, estos 3 pasos a seguir, ¿cuáles son? El primero, en el versículo 15, reprenderlo estando solos. El segundo paso, en el versículo 16, si no escucha, tener 2 testigos. Y en el versículo 17, como tercer paso, dice, si aún no oye, decirlo a la iglesia. ¿Por qué es importante, hermanos, hablar primero a solas con el hermano? Porque creamos un ambiente de confianza y de comprensión. A veces es común dejar de lado el primer paso, hermano, que es ese, reprenderlo estando solos. Y qué pesar, pasa directamente al chisme. Eso es lamentable. Ahora, ¿cuál es la función, hermano, de los testigos en el paso 2? Realmente, ellos van a ser la garantía de las palabras expresadas en ese momento. Incluso pueden ayudarlo también, hermano, que la amonestación sea con más cariño, entrando más en confianza. Ahora, ¿qué consecuencias tiene si el hermano, la persona, no oye siquiera a la iglesia, hermano? Entonces, ahí será considerado un inconverso. Realmente, si una persona llega a ese nivel, hermano, yo consideraría también que es una persona que no ha creído en la palabra de Dios, no ha entregado su vida a Cristo, no tiene el conocimiento ni el discernimiento de la palabra, no confía en los hermanos. Ya, ¿qué más puede ser un inconverso? Como dice la palabra, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Pero, ojo, no quiere decir, hermano, que haya que rechazarlo como persona o ser cruel con él. Solo se trata como un inconverso. Entonces, en ese caso, lo llamamos donde el hermano Wilson, para que comience la escuela de crecimiento y formación y conozca más de la palabra. Bueno, entonces, hermanos, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta este momento. Y vamos a responder falso y verdadero. Pero esto, recuerden, es diferente a las 3 frases que vimos en un principio. Entonces, usted ahí, con su familiar o solo con quien esté, va a responder estas siguientes preguntas. Los regaños motivan a las personas a mantenerse firmes en Cristo. Segundo, nunca debemos reprender a nadie, solo aceptarle. Tercero, la amonestación debe ser basada en la bondad. Siguiente, avergonzando a la persona caída le motiva a dejar el pecado. Otra, muchos exhortan sin tener toda la información necesaria. Siguiente, si le hablamos con ternura, no se va a tomar en cuenta la seriedad de su pecado. Siguiente, el primer paso de la exhortación es una denuncia ante la iglesia. Y por último, antes de amonestar a otro, debo examinarme a mí mismo. Eso es fundamental, hermano. Si yo
me considero o tengo o me nace en el corazón amonestar a otra persona, primero me debo examinar a mí mismo si tengo esa autoridad moral para hacerlo. Porque recordemos en una enseñanza anterior donde lo mencionaba el hermano Wilson, el hermano Héctor había hablado en una enseñanza que era muy fácil ver la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos en nuestro ojo. Eso sí es lamentable, hermano. Entonces recordemos, hermano, que avergonzar a alguien públicamente es contraproducente, causa rebeldía en vez de arrepentimiento. Bueno, hermano, ahora quiero dejarle unos temitas para estudiar en el transcurso de esta semana. Y para ello les voy a dar unos textos y unas preguntas para que ustedes las resuelvan. Entonces, en Tito 3:10, la pregunta es, ¿cuál es un pecado grave que merece una amonestación? Tito 3:10. Y en el versículo 10 y 11, ¿qué tan grave es el pecado de causar divisiones? Y responderemos también, ¿cuáles son algunas maneras de causar divisiones? Ahora, de acuerdo a los textos que vimos inicialmente, Romanos 15:14, voy a dejarles para meditar, hermanos, para meditar. ¿Cómo puedo amonestar? Romanos 15:14, sin juzgar. Entonces ahí nos referimos a Romanos 14:13. El que amonesta tiene que tener bondad y conocimiento, pero principalmente requiere que haya quitado la viga de su ojo para ver la paja en el ojo del otro. Ahora, para crecer, hermanos, un ejercicio muy interesante que podemos hacer, y lo voy a dejar como tarea también, hermano, leer durante esta semana, que mientras vemos la otra clase, vamos a leer Génesis capítulo 36 al 42. Un capítulo por día, hermano. Y el texto que quiero que memoricemos para la siguiente semana es Gálatas 6:1. Gálatas capítulo 6, versículo 1, que dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, hasta acá llegamos con el paso número 10 de la nueva vida en Cristo. Espero pues que todos estos temas vayan quedando muy dentro de sus corazones, hermanos, para que en algún momento que nosotros tengamos que exhortar, amonestar a un hermano, lo hagamos como debe ser, llenos de bondad y de conocimiento. No siendo más por el momento, quiero darle gracias a Dios por ustedes, por mi vida, por todo lo que aprendemos cada momento. Esto es una enseñanza enriquecedora, de verdad, muy, muy, muy enriquecedora, hermano, donde nos fortalece y vemos con una mejor perspectiva el pecado, que bien sabemos que tenemos esa naturaleza, pero a medida que vamos creciendo nos vamos fortaleciendo y contamos con hermanos que nos pueden ayudar a crecer cada día más. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por este mensaje que nos has dejado en este día, Señor. Amonestarnos unos a otros, Señor, en bondad, en amor. Tú lo haces, Señor.
Tú diste tu vida por nosotros, Señor, nos llenaste de perdón, Señor, y de amor por medio de tu Espíritu Santo, Padre Celestial. Señor, que seamos, Señor, consecuentes, Señor, con lo que predicamos, Padre. Que veamos con humildad las faltas de nuestros hermanos, porque ya nosotros mismos nos hemos analizado antes, Padre. Te doy muchas gracias por mis hermanos, por esa sed que tienen de aprender cada día más de ti, Padre Celestial. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ya sabemos que tenemos varios compromisos para ejercitarnos, para meditar y para memorizar el texto. Gálatas 6, 1. Una buena noche, hermanos, que el Señor los guarde y nos vemos dentro de 8 días.